Amén. Pues vamos a empezar nuestro estudio y quisiera invitarles a abrir en el libro de Jeremías 31-33. Al reunirnos abrimos nuestro corazón para que esta palabra penetre, esta palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón como es el deseo y la voluntad del Señor. Hemos visto que Dios trabaja en dos áreas de nuestra vida, que es la mente y el corazón. Y que Dios ha hecho también todo lo posible por proteger nuestra mente y nuestro corazón. Creo que cuando los niños están muy pequeñitos y ahí está prendida la televisión, habrá momentos en que hay imágenes por ahí que no queremos que los niños vean. Queremos protegerlos de ver esas imágenes. Y sabemos que todo eso que está por ahí no es bueno para un niño pequeño, que empiece a ver escenas que no son propias. Así que nosotros como padres quisiéramos protegerlos. ¿Cuánto más Dios quiere proteger nuestra mente y nuestro corazón? ¿Y qué nos dice la palabra en Jeremías 31-33? Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así que Dios nos va a dar la palabra en la mente y la va a escribir en nuestro corazón. Todos debemos saber esto, hermanos, que la palabra de Dios es para estar escrita en nuestro corazón. Si ustedes un día van a mi casa, les puedo enseñar un montón de Biblias, un montón de versiones de Biblias que yo tengo para estudiar. Pero todos esos son recursos que nos deben servir para que la palabra esté en nuestro corazón. Ahí es donde debe estar la palabra de Dios, como dice también en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Creen ustedes que es muy difícil guardar la palabra en el corazón? Eso es lo que Dios va a hacer. Es lo que Dios quiere hacer. O sea, no depende de nosotros guardarla, depende de nosotros estudiarla, leerla, meditarla, porque entonces el Espíritu Santo la va a escribir en nuestro corazón. Si ustedes creen que es muy difícil guardar algo en el corazón, pudiéramos hacer hoy un estudio de cuántos malos recuerdos guardamos en el corazón. Muchas personas se recuerdan que desde la escuela les hacían bullying. Y había uno que dice: me quitaba el lunch, me ponía apodos, me pellizcaba, y eso no se me olvida. O sea que nosotros sí guardamos cosas en el corazón. Sí guardamos cosas en el corazón. Pero lo que Dios quiere protegernos es de que no guardemos cosas malas, sino que guardemos su palabra. Porque su palabra es la que nos da vida. Su palabra es la que alimenta nuestro ser. Y su palabra es lo que nos mantiene, es lo que nos sustenta. Así como sin el aire no podríamos vivir, sin el agua, sin el alimento, así sin la palabra no podríamos vivir una buena vida cristiana. Podríamos vivir una vida que va al infierno, pero una vida cristiana que agrade a Dios depende del lugar que ocupe la palabra en nuestro corazón. Entonces dice Dios: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este interés de Dios es proteger nuestra mente y nuestro corazón, porque son los lugares donde Él deposita su palabra. En nuestra mente lo que debe estar es la palabra de Dios, porque esto es lo que nos va a ayudar para vivir, para tomar decisiones, para tomar
las mejores decisiones de nuestra vida, para escoger lo mejor en la vida. Y recuerdan que cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dio dos tareas. Una de ellas era, le dijo Dios, te estoy poniendo en un paraíso, pero vas a tener que labrarlo, vas a tener que trabajar. Las personas piensan que tal vez no se debería trabajar. Hasta hicieron una canción que dice, para mí el trabajo es una maldición, pero no, el trabajo es una bendición. Hay que trabajar, porque Dios nos dio dones, talentos que en las actividades, pues ahí se reflejan. Así que había una tarea, labrar el huerto, y la otra era proteger el huerto. Y así es nuestra mente, debemos trabajar la mente para que sea productiva y debemos también protegerla de cualquier cosa que sea negativa. Quiero señalar que debemos, hermanos, discernir, entender cómo es que el enemigo nos puede atacar. Y esto es mucho, pero quiero enseñarles lo primero que el enemigo va a usar en contra nuestra, porque él, así es como él trabaja, son las mentiras. Lo primero que el diablo usa contra la humanidad, contra los hijos de Dios, son las mentiras. Y las mentiras vienen de todas las formas, tamaños y presentaciones. Las mentiras son alteraciones de la verdad, son ajustes que el diablo le hace a la verdad para presentarnos algo que es equivocado y que nosotros lo podamos tomar. Ahí sí como que se lo vamos a comprar. Y lo primero que debemos detectar es que en el mundo solamente hay dos cosas: o algo es una verdad o algo es una mentira. Y nosotros debemos tener discernimiento para entender cuando algo es una mentira. Nos dice San Juan 8:44, cuando Jesús habló con los fariseos, estaba hablando ahí con algunos del pueblo de Israel, y ellos le decían, nuestro padre es Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos una herencia espiritual tremenda. Y Jesús les dijo esta verdad que es difícil, ¿eh? Imagínense decirle a personas religiosas, personas que están orgullosas de su fe, y Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer, dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha, miren esto, el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. A nuestra mente pueden venir algunos pensamientos, hermanos, que nosotros deberíamos discernir, que nosotros deberíamos pasar por un filtro, por un colador, porque no todo lo que viene a nuestra mente pudiéramos pensar que es de Dios. Un pensamiento que diga, te vas a morir, yo no creo que sea de Dios. Si se nos viene a la mente ay, me está doliendo aquí por el pecho, por el brazo, y que el primer pensamiento sea, ¿te vas a morir? ¿Cuántas veces un médico dice, ya no hay remedio para esta persona? Pero Dios en su infinita misericordia le ha levantado del borde de la muerte. Todo lo que el diablo dice, hermanos, es mentira. Aunque él dijera la verdad, es para mentir. Y quisiera señalarles algunas mentiras que a veces le hemos creído al enemigo. En algún momento de nuestra vida, especialmente en la infancia y en la juventud, las personas pueden pensar, soy tonto. Yo soy una persona tonta. A mí nada se me queda. A mí, yo no me aprendo fácilmente las cosas. Puede ir más profundo y una persona pensar, soy un fracaso. Nada me sale bien. En todo me equivoco. A nadie le importo. ¿Alguna vez ustedes pensaron eso?
allá quizás lejos, ya ni se acuerdan. Pero que uno puede pensar, ¿verdad? Yo a nadie le importo, a mí nadie me quiere. Yo no pienso que Dios me ame o no soy digno de ser amado. Y las personas se sienten menos. Yo no puedo cambiar. Yo creo que nunca voy a cambiar. Yo creo que nací en la familia equivocada. ¿Alguna vez pensaron eso ustedes? Que esa no era la mejor familia donde ustedes debieron haber nacido. Como que uno dice, esta no es mi familia, yo debía haber nacido mejor en otro lado. Oh, bueno, ¿por qué no nací en Israel? ¿Por qué no nací allá en Estados Unidos para hablar inglés? ¿Por qué no nací? Bueno, Dios nos escogió justo donde nos puso, no se equivocó. Pero uno puede pensar que Dios no me ame, que Dios quizás no me va a perdonar, que Dios no me va a escuchar, que Dios tal vez no me va a perdonar porque yo cometí un pecado imperdonable. En cuanto yo al principio empecé a leer la Biblia, por ahí me encontré que decía que ese pecado no se les puede perdonar y apenas estaba conociendo la Biblia y me cayó esa sensación de, ¿y si ya cometí? O sea, no sabía qué era, pero mi pregunta era, ¿y si ya cometí el pecado que Dios no me puede perdonar? Y pasé mucho tiempo con mi mente, con mucha angustia, porque yo decía, ¿qué tal que Dios no me perdone? Pero pues ahora entiendo que todas estas cosas son mentiras. Todos estos pensamientos que puedan venir a nuestra mente no son de Dios, son mentiras. ¿De dónde vienen? Del diablo, porque él es padre de mentiras. Y de alguna manera espiritual, él puede accesar a nuestra mente porque así se lo hemos permitido. Muchas personas publican cosas en el internet como, bueno, ahora hasta hay un movimiento, todos los hombres son malos, todos los hombres son así, todos los hombres son allá. Incluso hubo publicaciones y lo han pintado en las paredes cuando han hecho protestas. Mata a tu padre, mata a tu hermano, mata a tu novio, mata a tu esposo. Lo pintan en las paredes porque los hombres son malos. Y hay todo un movimiento con esas ideas. Destruye, mata. Y todas esas son mentiras. Lo que hay en el cine es mentira. Lo que hay en la televisión es mentira. Lo que hay en las canciones son mentiras. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. ¿Qué ven? Cuando los que conocemos la palabra sabemos que Dios preparó a una persona para otra persona, que Dios trazó nuestros destinos de acuerdo a su voluntad. Amén. Así que la verdad es lo que nos va a ayudar a separar las mentiras. Todo alrededor nuestro está construido sobre mentiras, así que nosotros debemos separar las mentiras y caminar con la verdad de parte de nuestro Dios. Amén. Lo triste es que pues a veces aceptemos esas mentiras como que fueran verdad. Otra cosa que hace el diablo es que él es tentador, él tienta. Y dice que en Mateo 4:3 que vino a él el tentador. O sea, imagínense que Jesús no tenía pecado, Jesús no había hecho algo malo y sin embargo el diablo lo fue a tentar, lo fue a provocar para que él hiciera algo fuera de la voluntad de Dios. Dice Mateo 4:3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque él tenía hambre. O sea, lo estaba tentando a que hiciera algo fuera de la voluntad de Dios. Esa es la tentación, que nosotros, la tentación va a ser una invitación para que nosotros hagamos algo
o satisfagamos una necesidad incluso fuera de la voluntad de Dios. Y la otra, entonces primero tienta y después aplica una mentira. Nunca se las dijeron a ustedes: no pasa nada. Si haces esto, no pasa nada. A las personas les dicen: mira, tómate estas bolitas plásticas con droga, échatelas al estómago y no pasa nada. Y todo el tiempo están deteniendo en el aeropuerto personas que llevan droga. Les llaman mulas. ¿Cómo los involucraron? Te voy a dar dinero y no pasa nada. Al que le dan la droga dice: mira, no pasa nada. Fuma, no pasa nada. ¿Qué dicen ustedes? De que pasa, pasa. Entonces, lo que hace el diablo siempre va a ser, primero es mentir y después tentar. Y si alguien cae en la tentación, entonces va a hacer otro trabajo. Por eso la Biblia nos dice: no améis el mundo. Las cosas que están en el mundo nosotros las debemos discernir espiritualmente para no amarlas. Dice Juan, primera de Juan 2:15 al 17: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, este sistema, esta forma de vida, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, ¿dónde quisiéramos estar? ¿Amando el mundo, contrario a Dios, o amando a Dios y viviendo un estilo diferente, aunque el mundo no lo apruebe, aunque el mundo lo rechace, aunque el mundo haga burla de lo que nosotros pensamos y creemos? El mundo pasa, al final el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que primero va a tentar, primero va a mentir, después va a tentar. Y si uno cae en la tentación, ¿qué creen que hace el diablo? Se quita esa máscara y ahora se pone otra. Se vuelve el acusador. El diablo es el que acusa. Hay una gran diferencia entre el Espíritu Santo y el diablo, porque el diablo acusa. Y el diablo dice: eres esto y no mereces el amor, no mereces el perdón, y en la acusación nos aleja de Dios. Pero el Espíritu Santo nos convence que no está bien lo que hicimos y que debemos venir a Dios, que debemos reconciliarnos con Dios. Ahí podemos ver la diferencia entre lo que hace el diablo y lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si hubiéramos hecho algo que no es la voluntad de Dios, nos va a llamar, nos va a decir: ven acá, arréglate, confiésalo al Padre, límpiate de eso. Él siempre nos va a llamar. El acusador, dice el Apocalipsis 12:10, que ahora, dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El diablo tiene un título. El Apocalipsis 12, al final de la Biblia, dice 12:10, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabes qué haría el enemigo cuando te vas a dormir? Te va a acusar. Y si te levantas, te va a acusar. Y si vas al mediodía a un lugar, te va a seguir acusando. ¿A qué horas descansa el enemigo? Él no tiene un rotulito como en las oficinas que diga: se atiende de 9 a 5. Acusamos de 9 a 5. Sábados y domingos estamos cerrados. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué nos dice la Escritura? Que el diablo acusa día y noche. Mientras nosotros le podamos permitir al enemigo que él nos acuse, él nos va a acusar. Y la forma más fácil de cancelar el poder del enemigo es decir:
Ya Cristo me perdonó, yo estoy limpio. Entonces él dice, ¿de qué me acusas? Ya Cristo pagó por mí. Tú no me puedes acusar. No, pero sí lo hiciste. Bueno, sí lo hice, pero aquí no hay que entrar en diálogos con el diablo, ¿verdad? Pero es como, bueno, sí lo hicimos. Si nos acusa es porque sí lo hicimos. Fuimos tontos, caímos en la tentación y ahora nos está acusando para hundirnos más, para alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué debemos decir? La palabra dice que estoy limpio, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no hay falta, ya no hay culpa, ya no hay pecado. Entonces el enemigo ya no puede acusar. Pero si nosotros le creemos, nos va a seguir acusando, nos va a seguir acusando. Y nosotros decimos, ay, es que a mí se me vienen unos pensamientos, yo sufro mucho. Él no tiene poder. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche. Y algo más delicado todavía, es que nos pueden venir a la mente pensamientos, ideas que son contrarias a Dios. Y esos pensamientos pueden venir a nuestra mente directamente o pueden venir a través de otras personas. El ejemplo nos da Proverbios, dice, no consientas, no permitas que te engañen, que te digan unos amigos, vente con nosotros, Proverbios 1, tendremos una bolsa, vamos a asaltar, vamos a robar, va a ser bien fácil, vamos a tener de todo. Dice, no permitas, no consientas que te engañen, no permitas que alguien te induzca, te lleve a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Y esta parte es difícil, hermanos, porque a veces no discernimos que a nuestra mente vienen pensamientos que no son nuestros, ni siquiera son nuestros. Pero pueden venir esos pensamientos y son del enemigo. Y les quiero enseñar ahorita aquí en la Biblia, pero lo que nos dice 2 Corintios 10:4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, que son poderosas en Dios. Lo que nosotros tenemos en la palabra, en la oración, en la alabanza, es armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Mire, un pensamiento, una idea puede ser solamente una idea. Esa idea puede venir en un momentito y luego se va. Pero cuando esa idea se queda y está todo el tiempo ahí, entonces la gente empieza a trabajar con esa idea. Después eso se vuelve como un razonamiento, se vuelve como una estructura de pensamiento que dice, no, pues tal vez no está mal. Pues si los tiempos son modernos, pues hay que entrarle, hay que ajustarse pues a los cambios que el mundo está teniendo. Pero si nosotros nos mantenemos en la palabra, podemos ver que esos pensamientos, miren hermanos, todos estos pensamientos ahora de la identidad del género, de que los niños ya no se les ponga si son niños o niñas al nacer. Todo esto que hoy se está trabajando a nivel mundial es contrario a Dios. Esos ya son argumentos que se han manejado y que se han trabajado de una manera para vendérselo a la gente y que la gente lo pueda aceptar. Pero dice la Escritura, nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas, derribando, tienen abierto el verso 5, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y nuestra parte es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que venga a tu mente no te debe controlar, no te debe manipular. Lo que venga a tu mente, tú lo debes sujetar a Cristo, ponerlo bajo autoridad y decir, yo no acepto este pensamiento, yo no recibo este pensamiento, esto no es lo que yo quiero pensar.
y lo rechazamos inmediatamente, ¿verdad? Porque se nos pueden venir. Y les quiero dar dos ejemplos, hermanos, en la Biblia. Mire, hay más, pero por aquello del tiempo, ¿verdad? Quiero enseñarles dos ejemplos aquí en la Biblia. El primero es Judas. En Lucas 22:3 vamos a encontrar un versículo que es tan especial en la Biblia porque nos enseña del mundo espiritual. Ustedes saben que Judas, pues, era de confianza de Jesús porque Judas era el tesorero. Al Señor la gente lo apoyaba. Entonces él decía, pasen con Judas, entréguenselo a Judas, y Judas era el tesorero del grupo. Pero en otra parte dice que Judas era ladrón y él sacaba eso se lo daban para el Señor, pero Judas metía la mano y sacaba para él, uno para el Señor y otro para mí, una moneda para el Señor, otra para mí. Bueno, o sea que ya andaba mal Judas, pero lo que dice 22:3 es sorprendente. Y entró Satanás en Judas. ¿Qué hizo el diablo? Entró a su vida porque le había abierto la puerta. Ahora, ¿se transformó Judas en ese instante? Se le pusieron blancos los ojos, tuvo una convulsión, empezó a echar una espuma verde. ¿Estaba endemoniado Judas? No, estaba de lo más normal y de lo más tranquilo. Y dice, el cual era uno, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes en pleno juicio, en sus facultades, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y hay otro versículo que lo debemos poner juntos, es Juan 13, el versículo 2. Juan 13:2 dice, aquí ya estaban en la cena, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Es muy claro el evangelio para enseñarnos que el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. ¿Por qué Judas no pudo rechazarlo? Porque él albergaba muchos pensamientos en su mente fuera de la voluntad de Dios, que no pudo darse cuenta cuando Satanás entró en él. Que estos pensamientos que se le venían de vender y de traicionar a Jesús no eran de él, el diablo los estaba poniendo en su mente. ¿Cuál fue el resultado de Judas? Mateo 27:5 dice que fue y se ahorcó. Judas, que sintió la culpa, la condenación del diablo. Primero, se recuerdan, fue el engaño, la tentación. Después, cuando ya Judas se dio cuenta de lo que había hecho, entonces vino la acusación. ¿Qué era lo justo?, pensó Judas. Que yo me mate. Fue y se ahorcó, dice Mateo. Mateo 27:5, fue y se ahorcó. Pero Hechos 1:18 nos narra que la cosa también fue un poquito más allá que eso. Dice en el versículo 18 de Hechos 1 que con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas tuvo una muerte espantosa, terrible. ¿Se recuerdan que el diablo se había metido? Pues es fácil pensar que de esta forma salió, destruyendo a aquel que lo había recibido en su corazón. Judas es un ejemplo de una persona que tiene pensamientos que no venían de Dios, sino que eran del diablo. Hay otro ejemplo que es el rey Salomón. Cuando les digo Salomón, ¿qué es lo primero que ustedes piensan de él? ¿Qué fue qué?
sabio. Escribió el libro de Proverbios cuando estaba muy bien con el Señor, y en el libro de Proverbios dice: cuida tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Pero saben que Salomón descuidó su corazón. Ese es el peligro de los cristianos, que descuidemos lo que entra a nuestra mente y a nuestro corazón. En el primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, pasando el Pentateuco, Josué, Jueces, Samuel, encontramos el libro de Reyes. En el capítulo 11, verso 1, miren, por aquí empieza a narrar la caída de Salomón. Verso 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Las amó. Primer libro de Reyes 11:1. ¿Qué hizo Salomón? Sí se casó con una esposa que él amó, que era la hija del faraón. Y parece que sí tuvo un buen matrimonio con ella. Sin embargo, dice, además tuvo a muchas mujeres extranjeras, las amó. Algo breve es comentar que lamentablemente Salomón había visto eso en su papá. David tuvo muchas mujeres también. No tantas como él, porque el versículo 3 nos da una lista, nos da un número. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y muchos hombres han pensado, qué dichoso Salomón. ¡Wow! Bueno, ese pensamiento es el del mundo, porque con una es suficiente. Pero él tuvo 700 y además 300 concubinas. ¿Y qué pasó con esas mujeres? Aquí lo dice. Esas mujeres hicieron una influencia en él, cambiaron, desviaron su corazón. El hombre que había escuchado la voz de Dios, el hombre que Dios le había dado sabiduría, ahora ya no estaba oyendo a Dios, estaba oyendo a estas mujeres. Y dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿qué hicieron? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y aquí tenemos dos escenas. Al final de la vida de David, él está hablando de lo que él apartó para el templo. Si leemos cuando David ya eran sus últimos días, David dijo, guardé madera, guardé plata, hice oro, tengo piedras preciosas, y todo eso, dice, es para el templo. Y si leemos adelantito, encontramos que Salomón edificó templos para los dioses paganos. Porque sus mujeres, aquellas mujeres que él amó, desviaron su corazón. Creo que de las grandes influencias que uno tiene en la vida es de una persona con la que uno esté involucrado emocionalmente, que uno ame a alguien. Yo he conocido personas que han dejado al Señor, se han apartado de Cristo por el amor de una persona que después los trató mal y los abandonó. Los amigos también pueden influir para apartar del Señor. Relaciones amorosas y amistades pueden influir para apartarnos de Cristo. Y aquí vemos la influencia de estas mujeres que desviaron su corazón cuando él ya era viejo, dice la Biblia. Así que tenemos dos ejemplos de personas que empezaron a tener pensamientos que fueron puestos por el enemigo. Entonces, ¿cómo podemos vencer el ataque del enemigo? Ya vimos que el diablo usa mentiras, acusaciones
tentaciones, ideas y pensamientos contrarios a Dios. Todo lo que el diablo lance contra nosotros va a ser destruido, vencido con la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. En San Juan 17:7 dice: tu palabra es verdad. Cuando el diablo nos dice una mentira, ¿con qué debemos responder? Con la palabra, porque tu palabra es verdad. Todo lo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón, nosotros debemos ver si es de acuerdo a la palabra. Si no es de acuerdo a la palabra, lo debemos rechazar inmediatamente. Y debemos tomar la palabra en nuestro corazón como la verdad de nuestra vida. La Biblia no es para abrirla el domingo, es para alimentarnos con la palabra. Es tomar la palabra, vivir la palabra, aplicar la palabra. Que hay un conflicto, apliquemos la palabra. Que tengo que tomar una decisión de acuerdo a la palabra. Si nos piden un consejo, que tengamos nosotros que decir algo de la palabra de Dios. Una hermana venía a esta iglesia y me dice: pastor, quiero pedirle que case a mi hija, él no es cristiano. Y le digo: hermana, ¿y por qué ustedes permiten que su hija se case con alguien que no es cristiano? Ah, bueno, hermano, a mí que usted me diga que un cristianito es una garantía, para mí eso no es una garantía. Le digo: hermana, ¿se da cuenta de lo que me está diciendo? Pues sí, pastor, es la verdad. Que mi hija se case con un cristiano no es una garantía de que va a ser feliz. Ah, entonces usted está muy abierta a pensar de otra manera, porque lo que usted está pensando es algo diferente a lo que dice la Biblia. El Padre dice: no se unan en yugo desigual. Así que lo que tenemos primero es una prohibición: no te unas en yugo desigual. ¿Sí lo ve en la Biblia? Sí, pastor, sí lo veo. Pero yo quiero que mi hija se case. Ah, entonces usted me está pidiendo que yo viole la palabra de Dios, quebrante la palabra de Dios para hacer una ceremonia para bendecir a su hija que se va a casar con alguien que no es cristiano. Bueno, ya no vinieron a la iglesia. Ya no están con nosotros. Pues yo me voy a buscar un pastor que sí lo quiera hacer. Digo: adelante, hermana, claro. ¿Por qué nuestra vida tiene que ser zarandeada por el mundo? Infectada, desviada de la palabra, porque el mundo toma mucho control en nuestra mente. Y nosotros debemos permanecer en el libro, hermanos. Si no es popular y si a la gente no le cae bien, es lo que nosotros debemos tener. Apego a la palabra. Vamos a vivir por esta palabra. Amén. ¿Están dispuestos a vivir por esta palabra? ¿Quieren ustedes decir: pues esta es mi vida, yo me apego a lo que dice el libro? Bueno, cuando el enemigo traiga acusaciones, recuerden lo que dice Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El diablo está vencido. Es lo que dice mi Biblia. Él no tiene poder. Mi Biblia dice que fue vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué hace la sangre, hermanos? Cancela el pecado, cubre el pecado. Así que ya no hay culpa. Así que el diablo ya no tiene trabajo, ya no tiene nada que acusar, porque la sangre ha cubierto el pecado. Entonces el diablo ya no puede acusar. Ya está pagada la deuda. Cuando Cristo murió, derramó su sangre y resucitó, Él nos justificó, nos dio su justicia. Entonces, por la sangre somos perdonados,
por la resurrección somos justificados. Así que el diablo ya no tiene poder en nuestra vida. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, de lo que nosotros decimos con nuestra boca, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es la importancia de hablar la palabra con nuestra boca para dar el testimonio de lo que Dios ha dicho. Y ante toda tentación, vamos a leer Primera de Pedro 4:1. Y para todos los que son pacifistas, hoy les vamos a dar un arma para que la lleven con ustedes todo el tiempo. No es una pistola, no es una navaja, es un arma poderosa porque es un arma espiritual. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, porque Cristo ya sufrió por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué? Armaos del mismo pensamiento. ¿De qué debemos armarnos, hermanos? De este pensamiento. ¿Qué es lo que debe estar en nuestra mente? Este pensamiento. Cristo ya pagó por nosotros, sufrió en la carne. Y dice, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué? Ya terminó con el pecado. El pecado, esa fuerza, ese poder, esa ley que nos arrastra, que nos domina, esa ley es cancelada. Fue vencida, esa ley fue cancelada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pecado mora en nosotros como una ley, pero esa ley ya fue vencida por medio del Señor Jesucristo. No tenemos que obedecer a esa ley. No debemos nosotros estar bajo esa ley para pecar, porque decimos, bueno, pero es que somos pecadores, total, todos pecan, y entonces volvemos a elaborar pensamientos que son no con la luz, sino con la oscuridad. Por eso dice, vosotros también ármense de este pensamiento. Cuando venga una tentación, todos debemos decir, estoy muerto en Cristo Jesús. Yo fui crucificado con Él. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Él vive en mí. El pecado no me va a engañar, no me va a arrastrar, no me va a seducir, porque estoy muerto para el pecado y Cristo vive en mí y el poder del Espíritu me da la fuerza para vencer. Ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para que no vivamos el tiempo que resta en la carne, obedeciendo a la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando venga la tentación, hermanos, es como la mosca, debemos echarlas fuera. ¿Sabían que hay una gran diferencia entre la mosca y la abeja? La mosca, ¿dónde le gusta pararse? En la suciedad. Jamás veríamos a una abeja parándose en la popó de los animales. Jamás. ¿Qué busca la abejita? Las flores, el polen. Es un animalito limpio. ¿Y la mosca? Sucia. Y esa suciedad la lleva en sus patas. Y donde se para, pues contamina. Entonces la tentación es como la mosca. ¿Y qué hacen ustedes con la mosca? ¿Las dejan que se paren su comida? No, pues hay lugares, ¿verdad?, donde debe uno pedir con el menú también un matamoscas, porque las moscas están por todos lados. ¿Qué debemos hacer? Rechazar la tentación inmediatamente. No quedarnos a ver qué pasa. Y si pasara esto y si pasa lo otro, debemos entrenar la mente para, como dijo Pedro,
armarnos con este pensamiento. Cristo ya acabó con el pecado no me debe tentar. Debemos derribar estos argumentos, debemos derribar estos pensamientos y ponerlos bajo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos sujetar nuestra mente. Hermanos, la mente es maravillosa, pero si no la cuidamos, la mente se va a ir, se va a ir, se va a ir. Hay otro problema que es con la mente, es las personas que no la usan, no la entrenan, no la enfocan. Entonces la mente divaga, la mente dice, mejor lo busco después y les enseño, que los ojos del necio divagan por toda la tierra. Son esas personas que andan como bobos y no enfocan su vida en nada. No son productivos en nada porque están distraídos con todo. ¿Se recuerdan un pasaje en la Biblia que creo que es Reyes, el segundo libro de Reyes, donde la mujer que no tenía hijos, el profeta Eliseo le dice que va a tener un hijo? Ora por ella y la mujer tiene un hijo. Pues ese niño después se enfermó y estaba en el campo con su papá, y el papá le dice a uno de los criados: llévate a mi hijo a la casa. Y dice que la mamá lo tuvo todo el día hasta el mediodía y el niño murió. La mamá llamó al esposo y entonces le dice ella: ponme un criado ahorita que me lleve con el profeta. Y le dice el marido: ¿y para qué? ¿Para qué? Hoy no es luna nueva. ¿Para qué vas a ir a buscar al profeta? La mujer le dice, es una palabra tan bonita, más cuando alguien te está sacando de las casillas, que le dice: paz. Oh, paz. Paz. Y se fue por el profeta. Y le dice al profeta: te pedí un hijo. Porque ahora el Señor, no, dice el profeta, vamos. El resultado es que el niño resucita por el poder de Dios. Pero un hombre que tiene un hijo muerto y que está muy pasivo, que no hace nada, son las personas que tienen una mente pasiva. Puede estar pasando algo, pero no actúan. El enemigo ha afectado su mente, pero hoy estoy hablando nada más de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, y debemos nosotros rechazarlos inmediatamente de nuestra vida. Hermano, ¿por qué estamos hablando de esto? Miren, no es para poner miedo, es para entender cómo trabaja el enemigo y lo que nosotros debemos hacer. Si nos trae mentiras, la palabra de Dios es la verdad. Si nos tienta, nos armamos de este pensamiento. Si el enemigo nos acusa, la sangre de Cristo, la protección de nuestro corazón y de la mente, nos libra de las acusaciones. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, hermanos? Pues no podemos vivir con temor, no podemos vivir con angustia, atribuyéndole poder al diablo, porque no lo tiene. Debemos proteger nuestra mente y nuestro corazón, creo, les comentaba al inicio, con gratitud. Es importante ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. Cristo murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario, resucitó por nosotros para darnos vida, para librarnos, para que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida la buena voluntad del Señor. Debemos tener gratitud, mucha gratitud para el Señor. Debemos tener sabiduría, discernimiento. Vivimos en un mundo que está contaminado, está lo bueno y lo malo, pero a veces está mezclado como en una ensalada. Entonces debemos discernir lo que viene de Dios, lo que es de acuerdo a la palabra, lo que Dios bendice, lo que Dios va a encaminar y bendecir y ayudar, y aquello que va contra Dios, hacerlo a un lado. Debemos pedir al Señor discernimiento para incluso poder dar un consejo. A veces hay situaciones que son muy difíciles, pero no debemos decir nuestra opinión, debemos decir lo que dice Dios.
Amén. Y hermanos, hablamos de esto para tener valor y saber que el Espíritu Santo nos va a dar el poder para enfrentar, para guardar nuestra mente y nuestro corazón. Proteger la mente y el corazón va a determinar nuestra vida. De la misma manera que una persona que sufre del corazón, ¿qué tiene que hacer? Pues ir con los especialistas, hacer los ejercicios que le recomienden, tomar los medicamentos, lo que sea que esa persona necesite. Y si tenemos que cuidar nuestra mente y corazón, pues hacer lo que dice Dios. Proteger la mente y el corazón con su palabra. Terminemos con el último versículo hoy, que está en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 8. Nos enseña que la palabra de Dios no está lejos de ninguno de nosotros. No está en el cielo, que no la podamos alcanzar. No está en el fondo de la tierra donde no pudiéramos llegar. Dice el versículo 8. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en el corazón. ¿Por qué está en la boca? Porque la debemos estar diciendo todo el tiempo. Acostúmbrate. Mira, si estuvieras muy ocupado y dices, no puedo leer la Biblia en este momento, pues en el internet están audiobiblias y el pasaje que tú quieras escuchar. Si tú dices, quiero el Salmo 23, tú escribes audiobiblia, Salmo 23, y te van a poner el Salmo 23 para que tú lo escuches. Si estás muy ocupado, lo vas a estar escuchando y lo vuelves a repetir otra vez. Y lo vuelves a repetir otra vez. ¿Cuánto tiempo se tarda una persona en la cocina preparando la comida? Platitos no complicados, ¿verdad? No moles, de esos que desde una noche antes se están poniendo a cocer el frijol, los chiles y todo eso. Hermana Laurita, ¿cuánto tiempo tomaría preparar ahí unos bistecitos, un arrocito? ¿Cuánto? ¿Una hora? Pensemos en una hora para preparar la comida. ¿Y qué haces con el salmo? Le vuelves a poner repetir. Y vas a estar oyendo otra vez el salmo. Y le pones repetir. Y si quieres el Salmo 91, escribes Salmo 91 y le pones repetir. Y mientras estás cocinando, ¿qué vas a estar haciendo? Lo vas a estar escuchando. Lo vas a estar escuchando. Y si te sabes un versículo, lo repites. Así que nuestra mente, ¿en qué va a estar? Cuidando la comida y poniendo la palabra. Eso digo cuando no tenemos el tiempo de leer la Biblia, porque la Biblia hay que leerla y hay que estudiarla. Eso lo hacemos para aprovechar el tiempo. Porque dice, pastor, pues ahí es cuando pongo la novela. Pues ahí es cuando ya me mató la inspiración, ¿verdad? O no, la palabra no hay que mezclarla. Digo, ¿verdad que cocinan y ven televisión? Sí se puede, ¿no? Solo que yo dije, para aprovechar el tiempo y poner estos pensamientos en nuestra mente, ponemos la escritura y lo vamos a repetir. Y si ya te vas a dormir, ¿se recuerdan que habían 4 momentos que dice la Biblia? Cuando te levantas, te acuestas, cuando estás en la casa y cuando sales. Debemos hablar la palabra. ¿Dónde está la palabra? Está cerca, no está lejos. En nuestra boca y en nuestro corazón. ¿De qué debemos hablar, hermanos? De la palabra, de lo que dice Dios. Eso es vida. Eso va a traer a la casa paz, alegría. Nos va a dar gusto porque estamos conectados con la palabra de Dios. La palabra no está lejos, hermanos. ¿Qué dijo Dios? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Vamos a orar. Yo oro que la palabra, no milagrosamente, hermanos, porque algunos oran milagrosamente que dicen que se me quede, ¿verdad? No, es que hay que leerla y leerla y leerla
y volverla a leer y volverla a leer hasta que esta palabra, el Espíritu Santo, la escriba en nuestro corazón. Y en ese instante, ¿saben qué va a pasar? Que no hacemos esfuerzos por recordar, no hacemos esfuerzos por decir ¿dónde quedó esto? Porque la palabra va a estar en nuestro corazón. El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y su delicia está aquí. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por darnos el tesoro maravilloso de tu palabra, por darnos a través de este libro lo que tú deseas, lo que tú piensas, lo que tú quieres como una voluntad perfecta para nuestras vidas. Gracias por amarnos, gracias por hacernos depositarios de tu palabra, gracias por vivir en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús, que esta palabra esté en nuestra mente y tú la escribas en nuestros corazones. Que podamos ser un pueblo que te ama a ti, que te agradece a ti todo lo que tú has hecho por nosotros. Que podamos ser un pueblo sabio, que discierne la acechanza del maligno y que tenemos en tu palabra las armas para vencer, para rechazar las mentiras, las tentaciones, las acusaciones y toda idea que se levanta con altivez contra tu palabra y tu verdad. Que esta verdad dirija nuestras vidas, que podamos llevar nuestras familias, nuestros hogares, nuestros negocios, la obra de nuestras manos a través de tu palabra. Y que en medio de esta crisis que el mundo vive hoy, seamos de aquellos que tienen palabra de Dios para bendecir, para edificar y para consolar y animar a otros. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. No está lejos la palabra, mis amados hermanos. ¿Dónde está? El Romanos decía: en tu boca y en tu corazón. Si está en la boca es porque está en la mente y en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por apartar este tiempo para el Señor. Este es el día del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.